Sí, Vale. sí, ella lo hizo. Por acá está todo ok. No sé cuándo decían. Bueno, buenas tardes. Eh, Gracias por acompañarnos en este segundo módulo del curso sobre derechos humanos que está organizando la Secretaría General Académica de la Universidad. Y como habíamos dicho el viernes pasado, hoy nos acompaña Jorge Rodríguez, que es investigador de nuestra universidad, que bueno, ahora está trabajando en la Universidad de Rafaela en Santa Fe, que hace un par de años. Bueno, pero hizo su doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, en antropología, y lo hizo sobre la base de una investigación sobre lo que fue la dictadura en la universidad, en particular sobre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces nos pareció atinado escucharlo un poco cómo fue esa investigación, los hallazgos hechos en el curso del trabajo, para poder compartirlo y después, bueno, hacer alguna reflexión sobre cómo operó en términos concretos la violación de los derechos humanos en el espacio que nos nuclea a nosotros, que es la Universidad Nacional de Misiones, y las implicancias y las secuelas de todo eso más allá de los años transcurridos y de que estamos celebrando 40 años de recuperación de la democracia, 50 años de nuestra universidad, 70 años de la provincialización de Misiones, o sea, todos hitos importantes en términos institucionales, pero bueno, esto, que no escaparon al, a lo que fue la- la represión de la dictadura. Y bueno, casualmente ayer en la facultad se hizo un acto, que fue un acto que donde estuvo las autoridades rectorales, porque fue organizado en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Superior, donde se entregó a todas las víctimas de la dictadura de la universidad, que suman alrededor de casi 70 personas, entre docentes, no docentes, estudiantes. Se les entregó como un reconocimiento, una suerte de desagravio institucional de 40 años después, o sea, ya en democracia, que la universidad pudo armar a través del Consejo Superior. Y bueno, fue un acto muy importante, muy emotivo, porque mucha gente pudo reconstruir en el marco de la propia universidad, que en su momento o la había expulsado, la había cesanteado. En algunos casos hubieron los familiares de quienes fueron asesinados o desaparecidos. Pero bueno, fue como una reparación histórica para la universidad y en ese marco es que queremos darle a Jorge entonces la presentación que nos haga y un poco comentar lo que fue el acto de ayer y en la reconstrucción que nos puede hacer hoy Jorge. Así que Jorge, cuando quieras, quedas con el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un agradecimiento especial a la Secretaría Académica a cargo de la magíster Gisela Spasiuk, a Javier, a Alexis por impulsar esta iniciativa. Bueno, por invitarme a participar también y a todos ustedes porque, bueno, yo aún cuando estoy trabajando en la puesta en marcha de una nueva universidad nacional en la ciudad de Rafaela, centro oeste de la provincia de Santa Fe. Sigo vinculado a la Universidad Nacional de Misiones, a la Facultad de Humanidades, y cada vez que me invitan y me convocan, trato de estar y acompañar las iniciativas. Eh, yo decía la otra vez en otra actividad que nuestra universidad ya eh, conquistó, ganó, logró su mayoría de edad al punto que ahora está en condiciones de, bueno, de prestar su gente para poner en marcha otros proyectos académicos en otros rincones del país. Eso habla de la mayoría de edad de nuestra querida universidad, a la cual, bueno, estaré y estoy eternamente agradecido porque buena parte de mi formación, sobre todo en el posgrado, también le debo
a la universidad a través de los estímulos de beca, en el caso de la maestría, después en el doctorado, o sea que acompañó parte de mi trayectoria de formación. Eh, lo que había pensado como para hacer un poco más llevadero esta conversa en torno a la historia de nuestra querida universidad y en ese periodo particular de nuestra historia argentina, había pensado un poco, por un lado, contar algo de los orígenes de mi trabajo, cómo es que surgió en mí la idea y demás. Si bien, como decía Javier, eso fue parte de mi tesis doctoral, contar un poco cómo llego a ese tema y a ese trabajo. En segundo lugar, contar algo de, uno siempre cuando hace una investigación de este tipo, siempre tiene algunos supuestos, eh, tanto teóricos como metodológicos, entonces mínimamente mostrar algunos, señalar. En tercer lugar, contarles algo de la cocina, de la investigación en el sentido de la estrategia metodológica que elegí como camino para la investigación. Y por último, quedarme con parte de los resultados o hallazgos, eh, y finalmente abrir por ahí a un espacio de intercambios, comentarios, preguntas de parte de ustedes y demás. Ya anticipo, y Javier tal vez sabrá decirle con mayor precisión, que el trabajo está disponible para ser descargado gratuitamente en nuestra editorial universitaria, así que lo que comente acá tranquilamente lo pueden encontrar mucho más desarrollado y demás en el trabajo. Un poco cómo llego a este tema y a este trabajo. Como decía Javier, eso es el cierre de una instancia de formación del doctorado en antropología social, y yo llego al doctorado en antropología ya habiendo realizado un trabajo anterior. Yo provengo en mi formación de base del campo de la educación, entonces en la instancia de maestría había trabajado un poco la dictadura y la educación secundaria en la provincia de Misiones, a partir de una experiencia emblemática que fue y que es la Escuela Normal de Monte Carlo. Para los que no saben demasiado, durante el proceso, la Escuela Normal de Monte Carlo también vivió una experiencia altamente traumática, ¿no?, que está reconstruido también en ese trabajo en un librito publicado por nuestra editorial y que también está para la descarga gratuita. O sea que yo venía hacía un tiempo trabajando ese tipo de temáticas, trabajaba en el sistema educativo provincial y también trabajaba en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y obviamente que también, más allá de la inquietud y hacia ese tipo de temáticas y el compromiso ético, profesional y político, a mí siempre me quedó, y bueno, los que trabajamos en la Facultad de Humanidades compartirán conmigo, eh, a todos se nos legó una memoria que después finalmente yo le llamo en el trabajo una memoria oficial, o una narrativa oficial acerca de qué le había pasado a la Facultad de Humanidades durante esos años. Y bueno, y todos más o menos compartíamos esa memoria, esa narrativa oficial, que cada tanto y en cada acontecimiento con motivo de los actos de rememoración y demás, siempre se ponían en circulación. eh, ¿Sí? El caso de alguna gente que había sido cesanteada, expulsada, tanto estudiantes como docentes, no docentes. Se nos había legado parte bueno, de la lucha de lo que fue el movimiento estudiantil de la época. De hecho, nuestra facultad tiene una de las aulas el nombre de Carlos Terechú, uno de sus militantes, su referente. Un poco también esa memoria o esa narrativa oficial hacía un fuerte énfasis en tratar de explicarnos cómo había sido posible que pese al régimen cívico-militar imperante y al terror, la facultad logró continuar con algunas de sus actividades académicas, de investigación y demás, ¿no?
cómo frente a ese escenario aún fue posible sostener algunas propuestas académicas. Bueno, eso era parte del legado de mi... Yo no sabía más que eso, digamos. ¿Sí? Entonces también tenía una inquietud por el lado de la investigación en ese sentido, sabiendo que para esa dictadura cívico-militar, el campo educativo en todo el país fue un campo estratégico de accionar, ¿no? No fue algo secundario para el régimen cívico-militar. Después vamos a ver por qué. En las propias, tal vez voy a recuperar parte del testimonio de uno de sus voceros o representantes. Entonces, un poco con esa inquietud empecé el trabajo. Tenía un conjunto de supuestos y saberes y con eso me embarqué en la investigación. Eh, cuando uno presenta el proyecto de tesis, cuando es proyecto todavía, bueno, algún integrante del comité que evaluó, eh, bueno, me preguntó si yo creía que ameritaba ese tema ser un tema de tesis doctoral. Por supuesto que yo creía que sí, pero digo, como poniendo en duda este tipo de temáticas. Bueno, porque yo también entiendo, es mucho más fácil que meterse con la vida de los otros que meterse con la historia y la vida de parte de la institución en la que uno trabaja, digamos, ¿no? Sin embargo, bueno, parte de esa inquietud y de ese compromiso fueron las razones que me llevaron, ¿sí? Yo me siento como parte de una generación postdictatorial, pero que se identifica fuertemente con parte de las luchas, de las ideas y de los proyectos que quedaron, bueno, bloqueados, que han sido arrasados, y como generación que me siento, si se quiere, heredera, bueno, hice este trabajo. En cuanto a los grandes supuestos que tuve en cuenta en mi trabajo, primero es fundamental inscribir esa dictadura, la última dictadura cívico-militar que tuvo nuestro país, como parte y condición necesaria de un proyecto mayor. Me parece que no es posible entender ese proceso sin inscribirlo en parte del proyecto y el proceso de construcción de la hegemonía neoliberal en nuestro país, ¿no? Neoliberalismo que a partir de entonces fue teniendo distintos ciclos o etapas o fases, pero la dictadura cívico-militar fue la condición necesaria, ¿no? Para ese proceso que comienza, bueno, comenzó en el 75, se institucionaliza en marzo del 76, se extiende hasta el 83 y después tiene una nueva oleada en los 90, otra oleada 2015-2019, y si bien electoralmente está claro que fue derrotada en el 2019, bueno, varios creemos que todavía parte de lo que sería la batalla cultural está pendiente, ¿no? Parte de eso que se instaló y ahora vamos a ver, me parece que todavía sigue vigente. Y eso explica también mucho o parte del presente, parte de, bueno, de la oleada que está asolando, una oleada racista, sexista, neofascista, hunde sus raíces en ese proceso anterior. Entonces, ese es como el primer supuesto, inscribir esta dictadura como parte de un proyecto mayor de construcción hegemónica neoliberal. El segundo gran supuesto es entender esa dictadura como un proyecto, un proceso cívico-militar sobre el ala militar de ese proceso, sobre las responsabilidades. Yo creo que el país, la ciudadanía y la justicia avanzó muchísimo. Me parece que queda mucho todavía por ser estudiado, investigado, enjuiciado acerca de las responsabilidades y las colaboraciones civiles. ¿Sí? Sobre eso me parece que hay todo un capítulo todavía por trabajar en distintas esferas o ámbitos de la vida social. Las responsabilidades civiles todavía están acalladas. Y el tercer gran supuesto que tiene el trabajo es que no lo piensa simplemente como una dictadura cívico-militar, sino como parte de un proceso y objetivo mayor que tiene que ver con un genocidio reorganizador de la sociedad argentina, ¿no? Y acá no estoy inventando nada, hay un autor, un sociólogo, Daniel Ferenstein,
trabaja mucho esta idea de pensar la dictadura como un genocidio reorganizador eh, de la sociedad. Incluso los propios militares o esa dictadura eligió autodenominarse proceso de reorganización nacional. Me parece que tenían clarísimo que ese era su objetivo. Cuando decimos genocidio reorganizador, decimos que además del sentido represivo, destructivo, arrasador de la vida y de las organizaciones que tuvo, también tuvo un sentido propositivo, reorganizador y reconstitutivo de la propia sociedad. Esa otra dimensión me parece que también queda pendiente, ¿no? ¿Hasta qué punto parte de lo que le pasó a la sociedad argentina entonces fue construyendo un sentido común, una matriz social, cultural y demás que todavía sigue vigente, que todavía late, que solamente faltan las condiciones de posibilidad que las habiliten para expresarse, ¿no? Cada vez que hay condiciones que permiten el desbloqueo de esta matriz, emerge nuevamente, ¿no? Y eso en cuanto a los grandes supuestos. Hay otros, pero esos son los grandes supuestos que yo quería compartir, un poco para mostrar que siempre cuando investigamos lo hacemos desde ciertos presupuestos teóricos, que obviamente son como unas lentes que nos hacen mirar, pensar y analizar la realidad de determinada manera. Por eso la objetividad absoluta no es posible. Siempre tratamos de hacer un control de implicación, pero en materia social siempre estamos implicados en eso que trabajamos, en eso que investigamos. Y sobre la metodología que usé, yo hice un juego en el trabajo, los que lo conocen o los que lo van a leer, es una especie de eh, etnografía histórica o una historia etnográfica que conjuga historia y memoria, digamos, ¿no? A Jorge, mí, sí, Jorge, una consulta te hago ya que tocaste el tema para no avanzar antes. Y vos decías que buenísimo. cuando hiciste tu tribunal de tesis, en algún momento alguien te preguntó como diciendo si eso tenía mucha incidencia, si era relevante, digamos, ¿no? Y cuando uno ve en los videos de reconstrucción de los 50 años que ha hecho la universidad, hay muchos profesores de la época que plantean que en realidad la represión en la universidad fue relativamente liviana, que el coronel que estuvo de interventor militar en la universidad, así dicho textualmente, se dedicaba más, andaba más atrás de la mujer que de los subversivos, algo así. Y no deja de ser un modo de también justificar un rol de buena parte de la gente que quedó adentro de la universidad haciendo sus tareas como, no sé si como si nada ocurriera, pero soslayando lo que sí estaba ocurriendo. Eso lo pudiste, eso fue parte de tus supuestos también, digamos, ¿no? De que había una situación que no Uh-huh. estaba suficientemente trabajada, me parece, ¿no? Sí, claro que fue. Por eso ahora van a ver que cuando yo les cuento que trato de jugar con historia y memoria, para eso trabajé con distintos tipos de fuentes. Por un lado, con lo que se llaman en mi investigación fuentes secundarias. Hice un trabajo muy importante de archivo del rectorado de la UNAM, archivo del Instituto Superior de Profesorado, archivo de la Gobernación y del diario de la época, que era el diario El Territorio. Parte de ese material yo lo dejé cuando me mudé acá al Centro de Estudio Histórico en unos bibliogratos a los que le interesan y demás o van a encarar investigaciones, por ahí pueden encontrar algo porque está lo que usé, pero hay mucho más material. Y por otro lado, trabajé también con fuentes primarias, y ahí voy a lo de Javier. En realidad trabajé con entrevistas en profundidad, actores de la época, estudiantes, no docentes, docentes, eh, ex autoridades, y tratando de combinar en ese universo que fui eligiendo, tanto estudiantes, docentes, no docentes, funcionarios,
que habían estado involucrados en los procesos y que se quedaron trabajando, y aquellos que no, y que nunca más volvieron, ¿no? Algunos que quisieron incluso y institucionalmente jamás pudieron volver. Entonces, justamente el trabajo de memoria en ese sentido es muy rico en materia testimonial, porque es la primera vez, creo que, estos actores institucionales que en la esfera privada tal vez contaban sus experiencias y demás, pero en lo público y en un documento académico aparecen narrando y contando sus historias, ¿no? Entonces el trabajo conjuga, bueno, fuentes históricas con testimonios de actores, 24 entrevistas total, estudiantes de distintas fracciones políticas, porque en la época, ahora lo vamos a trabajar un poco en los resultados, fue muy rica en términos de movilización, participación política, estudiantil y demás, entonces traté de representar un poco todas las agrupaciones políticas de la época. Entonces, eso le dio mucha riqueza, entiendo, al trabajo. Obviamente que el caso que elegí fue la Facultad de Humanidades, si bien yo analizo las políticas en la universidad, pero mi caso testigo de análisis es la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Comunidad de Estudio, y para justamente acceder al campo, combiné una serie de estrategias, pero lo que traté de evitar, y esto sí, y va a lo que Javier decía, es traté de evitar el uso de porteros en términos de Uber, ¿no? Los porteros son los que te habilitan, te abren el campo, pero también te hacen pasear por determinado circuito, digamos. Yo entrevisto a alguien y ese me recomienda, no, habla con fulano, entonces yo de una voy y hablo con ese fulano. Y sin querer a veces eso me va sesgando la mirada acerca de lo que busco estudiar y demás. Entonces yo traté de esquivar esto y más bien apelé al criterio ahí de la diversidad, a la diversidad de voces, de representaciones, de miradas acerca del proceso. Incluso con funcionarios, ¿no? Exfuncionarios de la época. Eso en cuanto a la gran estrategia metodológica que usé, lo van a encontrar ahí en el trabajo, hay muchísimos testimonios, muy rico, también muy sujeto a nuevas lecturas, porque ahí hay un material de campo que bien puede ser usado para otras o temas que se abren pero que yo no los pude profundizar y que quedaron ahí pendientes y demás. Eso en cuanto, bueno, un poco el tema de los orígenes, los supuestos teóricos de los que partí, la estrategia metodológica, y después quiero comentar algo de los resultados a hallazgo, pero por ahí podría hacer un primer corte acá para facilitar el intercambio, la conversa, y por ahí habilitar alguna pregunta sobre esta primera parte o algún comentario, no hay ningún problema. Sí, yo no tengo una, que alguna Sí, vez lo hemos conversado, pero lo repito ahora más en público. ¿Cómo fue digamos, porque vos entrevistaste a funcionarios de la dictadura, o que eran funcionarios de la universidad durante el proceso de la dictadura, y a gente que fue expulsada, exonerada en el mismo tiempo, digamos, en la misma época? ¿Cómo fueron las reacciones frente a una investigación que iba a poner en blanco sobre negro situaciones que estaban muy ocultas, muy vedadas, muy de eso no se habla, ¿no? Yo creo, y a ver, yo soy parte de un contexto epocal que facilitó una parte del trabajo que hice. Es decir, si vamos al contexto epocal a partir de eh, bueno, el dejar sin efecto, la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, eso habilita a nivel país toda una política en términos de recuperación de esta historia reciente, de las memorias, de las conmemoraciones, de los monumentos y demás. Y eso va creando un clima del cual, bueno, mi trabajo en parte se beneficia, digamos, ¿no? Yo me reconozco en eso. Además, soy hijo de una generación distinta, eso también fue un facilitador. No obstante, por supuesto que es un tema altamente delicado,
porque moviliza, ¿sí? Directo e indirectamente, moviliza un montón de cosas, en especial por ahí a compañeros, compañeras, docentes, no docentes, estudiantes, algunos de los cuales hablaban o contaban su historia o sus versiones o visiones por primera vez de manera pública, ¿no? Por supuesto también que hubo gente que eligió no testimoniar, ¿no? Que no me dieron la entrevista. Por supuesto que las excusas, los temores, los miedos y demás son entendibles, ¿no? Pero hubo gente que decidió no testimoniar y otra la hizo sí, pero con el máximo, cuidándose, digamos, y esto aparece en los testimonios. Pero bueno, no obstante, yo no estaba ahí ni para evaluar, ni Estás para muteado. juzgar, ni para calificar, no estaba para eso. Entonces, yo creo que ahí la empatía, el tratar de abrirme al diálogo, que sea una conversación, tratando de ser lo menos inquisitivo posible y demás, facilitó mucho. Tuve que, también no fue fácil porque mucha de la gente, sobre todo que se fue de la facultad y de la universidad, no reside en la provincia de Misiones, entonces tuve también un tema de viajes ahí. Eh, los medios tecnológicos no eran los de hoy, actualmente probablemente hoy se podría hacer a través de alguna de estas aplicaciones, se podría facilitar bastante el trabajo con algunos que están en el exterior y demás. Así que ahí tuvimos que hacer, sí, desde mails hasta audios enviados por parte de esa gente y yo enviando mis preguntas. Bueno, una combinación, pero un poco eso fue la realidad, Javier, en términos de ese tipo de situaciones. Jorge, una Sí, cuestión que me interesaría sumar y aprovecho para quienes se sumaron recientemente aquí a esta instancia, decirles buenas tardes. Estamos en presencia aquí de la intervención, de la locución del doctor Jorge Rodríguez, que está presentando aspectos de su trabajo de tesis doctoral en torno de la Universidad Nacional de Misiones en tiempos de dictadura militar. Y lo que quería un poco eh, ver si podrías explayarte es este aspecto que señalaste anteriormente en torno de la importancia de la instancia del espacio educativo que tuvo para la dictadura militar, digamos, ¿no? Para el terrorismo de Estado, porque me parece ahí crucial. Y por otra parte también expresar que me llamó la atención esa pregunta que te hacía el colega cuando te decía si reviste realmente importancia e interés hacer un abordaje investigativo de este tema tan gravitante para nuestro presente y tan caro para nuestro pasado reciente. Y lo digo también pensando en que si bien vos tomaste como unidad de análisis la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, lo cierto es que ese espacio físicamente está emplazado muy cercanamente a lugares que han sido ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, en una ciudad y en una provincia que a día de la fecha, y estas investigaciones siguen abiertas, se contabilizan alrededor de 70 detenidos desaparecidos, desaparecidas, con más de 40 ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en la provincia, con juicios que han avanzado, pero que en rigor no han avanzado lo suficientemente como quisiéramos, por lo menos en el plano provincial. Sabemos que en el plano nacional han sido cientos los juicios, y eso es muy interesante y muy importante para nuestro país como modelo en materia de avance de derechos humanos, en memoria, verdad y justicia. Pero digo, volver a este aspecto que mencionaba Jorge, porque me parece crucial, ¿no? sí, Alexis. Yo, para marcar y para ilustrar esto que te decía de que el campo educativo en todo el país fue un campo estratégico de acción del régimen cívico-militar, en términos de construcción de hegemonía también. Si bien lo iba a usar más adelante, pero lo uso ahora, es un texto un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Eh, Después digo quién es el autor, como para generar suspenso, pero leo el texto. Este texto es palabras dichas
el 5 de enero de 1977 en el Distrito Militar Misiones. Archivo de Diario El Territorio. Decía, los militares sabemos bien que corto es el alcance histórico de las armas de fuego, que perecedero es el poder de la fuerza y que efímera es la victoria bélica, cuando no va acompañada de una firme convicción cultural que dé sustento permanente a los hombres y a las mujeres, que ellos sí van a tener suerte de protagonizar la paz. Por eso, la educación constituye hoy una exaltada prioridad en la reorganización de la República. Así lo entiende la Armada y así lo entienden las Fuerzas Hermanas. De nada serviría la destrucción física del enemigo si no dotamos a los ciudadanos de los elementos necesarios para que cada uno neutralice en la intimidad de sí mismo la constante agresión ideológica. Eso no quiere decir de ninguna manera que deba entenderse a la educación como un instrumento para domesticar ideas o docilizar conciencias. Necesitamos educarnos para ejercer la libertad. Necesitamos educarnos para que cuando llegue el momento con nuestro país reorganizado, podamos elegir y no solo votar. Necesitamos educarnos para que volvamos a distinguir la diferencia sustancial que hay entre las crueldades masivas o individuales y ese antiguo y fabuloso motor del mundo que es la rebeldía creadora. Necesitamos educarnos para que volvamos a creer otra vez en el amor, en el ingenio, en el razonamiento, en los fuegos del talento y en sus resultados de belleza abrumadora, en las palabras buenas y hasta en la misericordia de algunos silencios. El futuro es nuestro y nos espera, pero a este futuro esquivo hay que tomarlo por asalto de una vez. Vamos soldados, vamos misioneros al ataque, que a la victoria es nuestra y esta será la victoria de la vida. Esto es Emilio Macera en visita a la provincia de Misiones. Digo, por supuesto que un proyecto de reorganización o un genocidio reorganizador no se puede hacer solamente de manera represiva, destructiva o arrasando la vida, las organizaciones y demás, ¿no? La dimensión cultural o de construcción de subjetividad, de cosmovisión, de nuevas prácticas, de nuevas relaciones, es otro requisito fundamental, de un sentido común. Bueno, Macera me parece que tenía clarísimo que la educación es una herramienta de transformación de la vida social y cultural de un pueblo, ¿no? Y lo Sí. otro que... Una cosita Sí. para aclarar un poco más quién era Macera, era en ese momento comandante de la Armada, integrante de la Junta de Comandantes que gobernaba el país, y que aparece en la película 1985, entre la Junta enjuiciada y condenada a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, entre ellos robo de bebé y el hecho criminal de tirar vivos al mar a más de 5.000 argentinos y argentinas que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada. Digo, cuando uno piensa en las palabras, cuando yo te escuchaba las palabras sin saber, sin haberle puesto el autor primero, casi parece un poeta. Cuando vemos lo que me parece interesante destacar, lo que decía Jorge, la inteligencia política que había en ese gobierno, de querer cambiar, de modificar de una vez y para siempre todo lo que había sido la historia de resistencia popular del peronismo y de las organizaciones obreras en particular, pero que también había encontrado en el movimiento estudiantil universitario un fuerte anclaje de lucha y de resistencia, ¿no? De hecho, decíamos que el viernes pasado, según el informe de la CONADEP, el 21% de los detenidos desaparecidos por la dictadura fueron estudiantes universitarios.
fueron estudiantes, universitarios y secundarios. Eso hace un total casi de 6.000 estudiantes universitarios y secundarios detenidos desaparecidos, lo que nos da una dimensión de la importancia que le asignaron al tema, ¿no? Al tema estratégico de la educación, tanto para reprimir como para reconstruir una nueva ideología. Sí, en relación al segundo punto de Alexis, me parece Perdón, que ¿se puede? sí, ¿quién es? Ismael Décima. Dale, Ismael, dale. Mirá, a lo que dice Javier y que vos leíste de Macera, a diferencia de otros que veían inclusive que las universidades, las escuelas podían ser nidos subversivos, Macera, en contexto, sabía que en algún momento terminaría la dictadura y él tenía un proyecto político. Estaba armando, como nos damos cuenta, y ¿no es cierto?, desde un primer momento ya su mirada de poder ser candidato en esa democracia que él decía en lo que vos leíste recién, ¿no? Ya estaba proyectándose como candidato político. Sí, 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 gracias, Ismael. No, y Alexi, en relación a tu segundo comentario, me parece que, bueno, y ayer yo cuando veía el acto que hicieron en la facultad y demás, bueno, la cantidad de compañeros, compañeras que directa o indirectamente estuvieron afectados en el ámbito de la universidad, me refiero, bueno, pone en jaque esa memoria oficial que inicialmente yo señalaba, que un poco todos éramos herederos. De decir que, bueno, que la facultad, si bien tuvo algunas cuestiones menores, pero logró ser una excepción en el conjunto del territorio nacional, digamos, ¿no? Como que no fue tan relevante lo que ahí pasó. Yo, si bien mi trabajo claramente me mostró lo contrario, pero ayer yo cuando veía los testimonios de los compañeros, compañeras y demás, me parece que justamente es la contraprueba de que no fue para nada así, ¿no? A una escala distinta, por supuesto, porque estamos hablando de los primeros años de vida institucional incluso, ¿no? Y la marca, digo, la marca que eso significó para la vida de la institución, creo que todavía en algunas unidades académicas duran hasta el presente. Y me parece que esa intervención que, bueno, ponía en duda a ver si era un tema que daba para tanto, no sé si lograba dimensionar esto que se podría indagar o conocer a través de un trabajo de esta naturaleza, o si tenía otras intenciones. La verdad que yo me sostuve en mi convicción de que valía la pena sostener un trabajo de esta naturaleza. Y una cosa que no lo dije, pero toda la tesis estuvo dirigida por Fernando Jaume, que es un antropólogo conocido por nosotros, y en estos momentos así de tensión donde uno está con dos papeles temblando y que te tienen que aprobar el proyecto y demás, el lugar del director es fundamental. Y tengo que decirlo que Fernando acompañó y creyó firmemente en este trabajo y apostó y acompañó. Y eso también es algo muy importante, ¿no? Porque tal vez uno como tesista no tiene el capital como para disputar si te hackean un tema de esta naturaleza. Y ahí entra a tallar mucho lo del director. Entonces, digo, eso a mí me marcó a fuego para las futuras direcciones o cuando yo trato de acompañar. A veces, frente a estos temas tan escabrosos, el lugar que tenemos los directores de trabajo es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Bueno, si les parece, comparto algo de los resultados de la investigación. Es un trabajo voluminoso, así que voy a tratar de resumirlo. Son como unas 500 páginas. El otro día, en un taller con tesistas de la facultad, decía que tenemos que, bueno, la academia tiene pendiente todavía, ¿no? De cómo modificar toda esa tradición que pone como regla que un trabajo de tesis necesariamente tiene que ser o directo o indirectamente te lo hacen saber necesariamente voluminoso. Por ahí hacemos trabajos que después, de lo tan voluminosos que son escasamente leídos y demás. Tenemos que hacer todo un esfuerzo después de traducir, sean artículos y demás, pero a modo de documentos más bien de comunicación. Pero bueno,
El trabajo en cuanto a resultados, hay una segunda parte que reconstruye todo el escenario político-social de la década de los 70. Por supuesto que hago un escenario global a nivel América Latina, Argentina, mundial, y me focalizo fuertemente en la provincia de Misiones. No sé si todos saben, pero también en la década de los 70, la provincia de Misiones presenta un escenario rico en cuanto a movilización, participación política, social, ¿sí? Y si bien nosotros todos tenemos clarísimo el lugar, por ejemplo, que tuvo el movimiento agrario misionero y lo que fueron las ligas agrarias y algunas fuerzas políticas en ese contexto, poco se sabía acerca del movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, el eje en esa reconstrucción del escenario político-social está, por supuesto, en mi caso, en qué pasaba con el movimiento estudiantil. Bueno, y ahí reconstruye un poco qué pasaba en lo que era entonces la Escuela de Servicio Social, que después da lugar a, fusionándose con el Instituto del Profesorado, da lugar a la Facultad de Humanidades. Esos son los orígenes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La Facultad de Ingeniería Química, que dependía de la UNE. Y de esa etapa, de ese escenario previo al golpe y a la dictadura, porque es muy importante entender a la dictadura sabiendo qué estaba pasando antes, porque eso explica por qué se hicieron algunas cuestiones, por qué se intervinieron, por qué se cesantearon a determinadas personas y demás. Todos quienes después sufrieron abiertamente el golpe, la represión, el encarcelamiento, la cesantía y demás, eran actores que habían tenido un protagonismo destacado en la etapa anterior, ¿no? De esa etapa anterior yo destaco fundamentalmente ahí todo lo que fue el movimiento estudiantil universitario y la lucha por el comedor universitario. En 1970 aparece por primera vez, por inquietud de los estudiantes que todavía dependían de la UNE, estudiantes de la Escuela de Servicio Social, de la Facultad de Ingeniería Química, la UNAM no estaba creada todavía, aparece una beca de comedor universitario ahí que dura todo el año 1970. En el año 71 los estudiantes ya organizados autogestionan todo un comedor. Durante todo el año 71 lo sostienen ellos. Y el 72, luego de una ardua conquista de toma, movilización por parte del estudiantado y demás, se institucionaliza formalmente el comedor universitario. Nuestro comedor universitario es la lucha de ese trabajo, de esa conquista del movimiento estudiantil organizado, ¿no? Y por supuesto que el movimiento estudiantil también participa, y esto es muy, muy interesante ver, de la demás movida social y política que se produce en la provincia. Acompaña toda la reivindicación del movimiento agrario misionero. Uno ve cómo ese movimiento incipiente estudiantil, lo que acontece a nivel nacional, tiene replique en el escenario local. En el 69 está la muerte de Juan José Cabral, el referente de la Federación Universitaria del Nordeste, que fue un poco un ícono del movimiento estudiantil. Bueno, también en Posadas se hacen movidas, ¿no? Por esa razón, el Cordobazo en el 69, también el movimiento estudiantil poco a poco, ¿sí?, se va organizando y participando activamente. Y en ese escenario anterior al golpe, el 11 de marzo de 1973, se producen las elecciones en nuestro país y gana la fórmula Cámpora y Solano Lima, ¿no? Y todo lo que fue la previa, lo que fue la primavera camporista, bueno, la politización de amplios sectores, bueno, eso todo se ve ahí a través de los testimonios, se reconstruye, se recuperan. La Unión de Estudiantes Secundarios en el nivel secundario, pero la Juventud Universitaria Peronista, el FAUDE, el PC, bueno, todas las agrupaciones de entonces. Decía, el 11 de marzo son las elecciones que consagra la fórmula Cámpora y Solano Lima, y el 16 de abril
del 73, es decir, un mes después, la dictadura saliente de Lanusse, con la firma de Malek, que era el ministro de Educación, por decreto crea la Universidad Nacional de Misiones. Esto es muy interesante porque el movimiento estudiantil rechaza la creación de la UNAM, porque claramente leía que era parte de la estrategia del régimen saliente, ellos decían del continuismo dictatorial, ¿no? Y ahí hay toda una puja muy interesante en torno a la creación de la Universidad Nacional de Misiones y cómo el movimiento estudiantil, nucleado en la Facultad de Ingeniería Química, en la Escuela de Servicio Social, en el Instituto de Procesados, resiste, ¿no? Discute, sobre todo con lo que fue el MOPUM, el Movimiento Pro Universidad Nacional de Misiones, que era un conjunto de referentes de la ciudad de Posadas, que venían bregando por una universidad para la provincia de Misiones. Ahí hay un escenario de mucha confrontación. Bueno, eso en cuanto a la segunda parte, van a encontrar ahí toda la reconstrucción de ese escenario que es riquísimo, riquísimo testimonialmente y también a mí me sirvió para ver cómo mucho de lo que acontece a escala nacional también tiene su replique en lo local. A otra escala, por supuesto, ¿no? Pero en Lucha y Vuelve, las banderas del movimiento estudiantil a nivel país eran las mismas que encarnaban el movimiento estudiantil por entonces en la ciudad de Posadas y las sedes del interior. Bueno, y la tercera parte del trabajo aparece, hay un apartado específico que reconstruye lo que fue el golpe, porque si bien fue un día o una serie de días, lo que eso significó a nivel de miedo, de horror, de terror, cómo en esos días hay una conjunción de violencia, con miedo, con desarraigo, con clandestinidad, con pánico, con inseguridad, con desconcierto, con incertidumbre, que testimonialmente es muy fuerte, es un apartado muy fuerte, pero ahí está reconstruido de cómo es vivido por cada uno de los actores ese momento, ese quiebre, ¿sí?, institucional, pero que también es un quiebre político y que también es un quiebre social y también un quiebre afectivo. Y después sí me dedico un poco enteramente a lo que inicialmente iba a ser mi tema, que era las políticas educativas. Yo les decía, yo provengo del campo de la educación, entonces mi inquietud inicial fue, bueno, ¿qué políticas educativas se implementaron o implementó el régimen cívico-militar en la facultad, en la UNAM, a partir del caso de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales? Entonces, para hablar de las políticas educativas, ahí aparece esta cuestión, este diálogo entre lo que yo llamé las memorias oficiales o la narrativa oficial o fuerte en términos de Lumila Catela, de Pollack y Traverso y otros autores, con narrativas débiles, subterráneas, silenciadas, olvidadas y demás. Sobre todo aportadas por estos actores institucionales que habían quedado fuera de la institución y muchos de los cuales no volvieron nunca. Entonces ahí las políticas están reconstruidas a partir de este juego de memorias, un diálogo entre memorias, y reconozco, solamente las voy a mencionar ahí porque no tengo tiempo para desarrollar. Por un lado, por supuesto que hay un conjunto de política educativa de corte eminentemente represiva, digo, la intervención institucional de la UNAM, de las facultades, primero con autoridades militares, pero después con autoridades civiles, ¿sí? Sin los cuales esa dictadura no hubiese sido posible, digo. La clausura del comedor universitario, una de las medidas inmediatas, eso que había sido una reivindicación cara al movimiento estudiantil, es inmediatamente cerrada, clausurada. Los argumentos de la resolución de cierre son muy curiosos y es reemplazado por un sistema de becas altamente meritocrático en términos de hoy, donde, bueno, entre otros requisitos, gozar de buena moralidad y costumbre, por ejemplo, como requisito para acceder a lo que es un derecho, que es el comedor universitario. La cesantía, la política de cesantías,
de renuncia, de reemplazo de docente y no docente, una medida claramente ahí, ¿sí? Y ayer escuchaba en parte de los testimonios la expulsión, suspensión y práctica de selección de los estudiantes, porque a la vez que se expulsan se suspenden algunos, sobre todo los más subversivos, se instrumenta un conjunto de prácticas de selección que después van a terminar incluso en un examen de ingreso, en una prueba de examen de ingreso, e incluso más adelante en el arancelamiento. Ahí todos recuerdan los vouchers que se pagaban en la Facultad de Humanidades para poder cursar las carreras. Las prácticas de control, seguimiento y vigilancia son parte de otras políticas de corte represiva. Si bien estas prácticas habían comenzado antes y los actores lo reconocen, digamos, había todo un trabajo de inteligencia previa al punto que esa misma noche del 24 de marzo y los días sucesivos, estos actores institucionales que habían tenido una participación directa en toda la movida anterior, inmediatamente son detenidos, encarcelados y demás. Entonces, pero si bien estas prácticas estaban antes, a partir de entonces se intensificaron con todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no? La vigilancia, el control, el seguimiento y demás. En términos, bueno, las prácticas de censura y autocensura y silenciamiento, ¿no? Eso también. Y complementaria, como buen genocidio reorganizador, y como bien lo decía entonces Macera, no podía estar sostenida solamente en el terror y en la represión, se combinó con otros conjuntos de políticas que son más bien complementarias, y ahí yo reconstruyo las prácticas de denuncia, delación, desconfianza y aislamiento, alentaban la denuncia, la delación, ahí hubo una serie de dispositivos alentando eso, y también internamente la desconfianza y el aislamiento, sobre todo hacia aquellos que hubieron una serie de actores que estuvieron detenidos unos días y después volvieron a la institución. Esto es muy, muy rico escucharlos, cómo los veían los propios compañeros, ¿no? Cómo el terror realmente construye muros y cárceles incluso en la vida cotidiana. Las políticas de despolitización de la vida social y académica, ahí narran qué le pasaba a determinadas carreras que eran ricas en su bibliografía, en su debate, en su agenda, en la participación estudiantil, política, las asambleas y demás, todo eso, centro estudiante y demás, queda completamente arrasado. Y la reorganización y reestructuración institucional y académica que sufre la facultad, un poco. Eso terminó construyendo lo que yo denomino un dispositivo técnico, político y pedagógico de acción múltiple, que lo que hizo es operar un profundo disciplinamiento, una reestructuración y reorganización de la vida social, política, académica y cultural, ¿no? Que fue profundamente funcional al proyecto que se buscaba instaurar. Y una última cosa que quería señalar también, que también atraviesa todo el trabajo, son las resistencias que fueron posibles. También el trabajo reconstruye, ¿no? Siempre donde hay ejercicio del poder, dirá Foucault, siempre hay resistencia, permanentemente, ¿no? Si bien fue un régimen que arrasó con la vida, con el bienestar, bueno, la propia institución, también siempre los actores, siempre encontraron, construyeron lugares, momentos, tiempos, huecos, espacios para la resistencia. Entonces, eso también es muy rico de ser recuperado, ¿no? Como pese al terror imperante, se buscaba la manera para que la resistencia, que en definitiva es un modo de alentar y de construir la esperanza, fuese posible. Bueno, esto un poco en términos generales, a grandes rasgos lo del trabajo. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, muy interesante. Hay muchas cosas para preguntar, para ahondar. Quisiera saber si alguno de ustedes, compañeros, tienen alguna consulta, alguna inquietud para compartir con Jorge, y de paso aprovechar
para recordarles que hoy vamos hasta las 16:45 porque está en puerta el inicio de otra instancia formativa. Pero no obstante, seguimos por el aula virtual y esto por supuesto se imbrica, esta intervención del doctor Rodríguez se imbrica con todo lo que fuimos desarrollando en la primera parte de este módulo 2. Les dejo a ustedes la palabra por si tienen alguna cuestión para compartir con Jorge y compartir por supuesto colectivamente. No sean tímidas, ¿eh? Hola, ¿me escuchan? Yo quería contar nada más que tuve la oportunidad de trabajar con una colega que fue mi jefa, que fue alumna en esa época, compañera de Carlitos Tereshuk, y ella a las veces me contaba cómo era estudiar en esa época y cómo hacían los apuntes para los estudiantes, mimeógrafo todavía. Y cómo cuidaban cuando habían explosiones en la ciudad y ahí en la facultad salían corriendo, disparando por miedo, ¿no? Y ella era militante, pero dejó de militar cuando quedó embarazada para cuidar a su bebé, ¿no? Ella no habla mucho del tema, ¿no? Y hasta el día de hoy ella tiene secuelas de que me escucha ruido fuerte. Conmigo se abrió y me contaba, porque a mí me gusta mucho el tema, y por más que yo fui muy chica en la época de los militares, yo me acuerdo de algunas cosas. Yo en esa época vivía en el interior, así que era muy distinto, pero tengo memoria de algunas cosas que me llegaron así de pasada. Pero tuve la oportunidad de conocer a alguien de esa época y me contaba cómo era Carlitos. Yo me sorprendí cuando ella me dijo, sí, yo le conocí, yo fui compañera de él, digamos, y eso nomás quería compartir. Gracias Marisa. ¿Alguien más? Gracias, Marisa. Yo dejo una inquietud para sumar a las que sigan surgiendo. Si pudiera, Jorge, ahondar un poquito más en esas resistencias, si pudieras compartir ejemplos, cuestiones que vos evocaste en tu trabajo, que por cierto ya está el link acá en comentarios para quien quiera bajárselo. Sí, desde docentes jugados que truchaban o jugaban con dos programas, digamos, uno el que oficialmente el que entregaban y otro el que realmente desarrollaba, digamos, ¿no? Desde docentes que cambiaban las tapas de los textos como para no identificar fácilmente el autor. Bueno, esta solidaridad que de hecho de apuntes que se daba, esta cuestión de que tal vez no se podía leer en la facultad, entonces en las casas sí se constituían ámbitos, lo que algunos autores hablan de una cultura de catacumba, digamos, ¿no? Con cuidados y demás, las prácticas, bueno, de solidaridad entre los compañeros detenidos y sus familiares, y bueno, ahí hay una riqueza enorme también en términos de prácticas de resistencia, ¿no? Y me parece que esta memoria, que en definitiva silenciada o acallada o menos conocida, en el fondo, más allá de lo que decía la memoria oficial en materia institucional, siempre latió en la facultad. Digo, desde el mural Nunca Más, que es un emblema de nuestra facultad y demás, el grupo Pelón, después al grupo que se les ocurrió poner el aula 1 el nombre de Carlos Tereshuk,
Y después vino otro escenario que fue prolífico en materia de memoria del periodo, ¿no? Digo, el edificio Juan Figueredo, el comedor universitario, que tiene un mural que recuerda a Carlos, la agrupación Carlos, bueno, y nuestra facultad afortunadamente hace acciones y políticas. Es una facultad con actores emprendedores de la memoria, lo que algunos autores, ¿no? Permanentemente trabajan académicamente y políticamente para poner en agenda esto, digamos. Afortunadamente yo creo que tenemos hoy tenemos una visión mucho más rica de lo que fue la Universidad Nacional de Misiones y la facultad en particular durante ese periodo, visión más rica que permite hacer, aunque sean gestos reparatorios, ¿no? Como que nuestra sala de Consejo Superior lleva el nombre de un ex decano desaparecido, Alfredo González, y demás, me parece que al menos son gestos de la comunidad universitaria. Una cosa que recuerdo, un testimonio, es que uno de los docentes santeados y que quiso volver a la facultad post dictadura, y aun cuando la ley lo permitía, digo, también para entender, institucionalmente nunca se le dejó volver, armando artilugio y demás, pero nunca se le dejó volver. Él me decía, yo siempre esperé que en algún momento la institución, ¿sí?, iba a abrir un canal donde yo pueda decir lo que me pasó en esa institución y demás, ¿no? Entonces, a veces las nuevas generaciones también tenemos ese desafío y esa posibilidad, ¿no? De tal vez encarnar temáticas que en un momento determinado todavía no son posibles, ¿no? Pero después las condiciones se van dando para que esto salga a la luz, para que esto se conozca y en definitiva para reconocer nuestro compromiso como institución universitaria, ¿no? Por ahí puntualmente, Jorge, me gustaría preguntarte si en función también de esto último que comentás, si, y más allá de tu trabajo, ¿no?, que es un recorte en el tiempo seguro, si notás, observás, percibís rezagos de la intervención en esto del no te metas, algo habrán hecho en relación a las organizaciones políticas en el marco de las universidades en general. Sí, a mí me parece que, bueno, el desafío que en términos de despolitización que tuvo, imagínense, la Universidad Nacional de Misiones creada sobre la base de las otras instituciones, pero es creada en 1973. En el 76 le agarra el golpe, y hasta el 83, ¿no? Esa marca fundacional me parece que fue una marca a fuego, y en algunas unidades académicas se ve mucho más fuerte que en otras en términos de participación, de politización y demás. Digo, la democracia participativa, asamblearia y demás, en ciertos casos cuesta un montón todavía, ¿no? Nuestra participación se reduce al voto para la elección de nuestros representantes cada 4 años, y no más que eso, digamos, ¿no? Bueno, eso me parece que es un desafío todavía, ¿no? También uno de los desafíos es cómo legamos toda esta rica historia a nuestros estudiantes, a las nuevas generaciones. Me parece que también es un desafío en términos de participación y de compromiso social, político y académico, ¿sí? Si vemos, hay pocos trabajos todavía sobre este tipo de temáticas, impulsado, digo, desde nuestra universidad. Me parece que hay un montón de temáticas asociadas a este periodo que tranquilamente pueden ser trabajadas, y eso muchas veces también tiene que ver con las direcciones de trabajo, con los profesores, que alentemos o desalentemos determinados temas. Me parece que todo eso está ahí, ¿no? Dando vuelta, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Me quedé pensando en lo que mencionabas sobre los dispositivos políticos pedagógicos, de múltiples efectos, algo así lo habías
referido, ¿no? Bueno, me preguntaba si con la recuperación democrática y podemos decir la reconstrucción de la universidad y particularmente nuestra facultad, ¿cuánto se han erradicado estos dispositivos políticos pedagógicos y si en el largo plazo no han ido mutando y asumiendo otras formas, digamos, para ejercer, ¿no?, cierto disciplinamiento? Porque si bien, bueno, yo recién pensaba en relación a la pregunta que hizo Ángela, es decir, bueno, fue un contexto muy particular la creación de nuestra facultad, pero en una sociedad bastante politizada, digamos, y la universidad no es algo ajeno ni es algo separado de la sociedad, digamos. Entonces, yo creo que, bueno, justamente pensando en términos de los procesos de construcción hegemónicos, ¿no?, que hay siempre ciertos mecanismos van asumiendo formas mucho más sutiles, ¿no?, de coacción y distintas formas de coacción y también de deslegitimar una opinión contraria u opuesta a lo que plantea el oficialismo circunstancial, ¿no?, que detenta la gestión o el gobierno, ¿no?, en términos más generales. Entonces me preguntaba, digamos, si a tu criterio todavía se pueden identificar estas distintas formas de dispositivos que van operando de maneras mucho más sutiles, ¿no? Y creo que bien podemos identificar algunos cuando desde sectores del estudiantado y también desde el mismo, por ahí, movimiento feminista empieza a plantear denuncias y a cuestionar, ¿no?, las prácticas que son más o menos sistemáticas de algunos funcionarios que tuvieron denuncias y que sin embargo no han tenido una sanción de acuerdo a lo que se espera, ¿no?, por parte de quienes asumen una posición de agredida, ¿no? Entonces, me parece que es importante el aporte de tu investigación. Claramente, digamos, nos da un panorama de la etapa fundacional, de la complejidad, los desafíos, todo lo que se vivió en ese momento, ¿no?, de los desafíos para una construcción militante, la construcción de una universidad o una facultad democrática, progresista, pero me parece que también sabemos que también el impacto de ese derrotero se sigue sintiendo, todavía perviven ciertas escuelas. Sí, Laura, comparto, y me parece que es motivo, digo, cuánto de las prácticas a veces del presente tiene hunde sus raíces ahí, ¿no? Me parece que hay que indagar, hay que buscar por ese lado. Yo quería, sí, me parece, si uno ve esos primeros años de lo que fue la Escuela de Servicio Social, estoy hablando de la década del 70, principio del 70, hasta que es anexada a la Facultad de Humanidad y viene el golpe, la Escuela de Ingeniería Química, el Instituto de Profesorado, la militancia estudiantil, por supuesto que un poco era el espíritu de época, pero tenía una fuerte vinculación de trabajo territorial, digamos, su trabajo su militancia no se reducía a lo académico, ¿no? Para mí ahí hay un quiebre muy importante en la vida institucional en términos de nos cuesta pensarnos como parte de una comunidad mayor que incluso financia nuestra actividad académica y nuestra actividad científica, y a esa comunidad, y estoy pensando en el interior profundo que todavía no llega a la universidad, a eso nos debemos, digamos. A eso se ven nuestras investigaciones, nuestra docencia. Nos cuesta pensar todavía eso. Yo creo que algo de eso está ahí en este origen, este quiebre que se produce. No nos podemos identificar más con la razón de ser de nuestra vida, que es el bienestar de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Y voy a contar una anécdota, porque me parece que ilustra. No recuerdo, pero habrá sido allá por el 2013, 2014. Yo colaboraba en un programa de expansión que tenía la universidad, desde el rectorado, que mediante ese programa llevamos
a San Vicente, a Iguazú y demás, varias carreras. Y un día bajaba el colectivo y rectorado, y resulta que el rector de entonces había autorizado que los colonos que venían marchando del interior hicieran noche en el hall central de rectorado ahí de la universidad, en la planta baja, ¿no? Entonces, los productores, sus familias, niños y demás, durmieron, hicieron la noche ahí para después el otro día retomar la marcha hasta el centro de la ciudad. La cara de espanto, de horror y demás que tenían muchos de mis colegas, docentes, no docentes, de ahí, de rectorado y de las facultades anexas, era, ¿sí? Por eso, que no es otra cosa que prestar por una noche a ese pueblo que todavía no pudo acceder eso que le corresponde por derecho propio, ¿no? Me parece que, bueno, ahí ese quiebre, esa foto habla mucho de ese quiebre institucional que tuvimos. Si bien también, y lo voy a decir, hay parte del colectivo que permanentemente, ¿no?, a través de los trabajos, de las investigaciones, del trabajo comunitario, de distintas carreras y demás, realizan cotidianamente acciones de fuerte vinculación con el territorio, pero me parece que nos falta todavía, ¿no? Sí, en la reunión del viernes pasado hablábamos así a nivel nacional de cómo se expandió el sistema universitario con sus idas y venidas, pero el sistema universitario nacional con su modalidad de universidad gratuita y beneficios estudiantiles, cómo se expandió a lo largo de, hacemos el análisis de los 100 años de la reforma para acá. En Misiones pasó algo muy parecido. Nosotros, bueno, vos en algún momento me habías mostrado, tenías ahí en el libro, en el trabajo, un censo que se hizo de la Universidad de Misiones, lo hizo el estadístico Boleda, que habla de 1000 estudiantes para el año 74. Y hoy estamos entre 25 y 30.000 estudiantes. En términos de proporción con la población, significa un crecimiento importante, ¿no?, en términos de la población de Misiones que estudia en la universidad. Aún así, si uno le suma los 30.000 esos estudiantes que están ahora en la universidad, más unos 20.000, 20 y pico mil graduados universitarios que tiene la provincia, estamos hablando de que estamos hablando del 5% de la población misionera. O sea, hay un 95% de la población que todavía no llega a la universidad. Y es un dato fuerte para ubicarnos en, bueno, en las restricciones que todavía hay en relación al acceso a los estudios universitarios, que tienen que ver con situaciones de precariedad económica, pero también de otras precariedades, ¿no?, discriminaciones, etc. Eso pensándolo un poco en términos de, bueno, del origen de este seminario, que es analizar un poco los derechos humanos en el contexto universitario, en el contexto nacional y provincial. Y también, bueno, nos habla, toda tu investigación creo que nos habla de que el tema de los derechos humanos, que como decíamos la clase pasada, nos remite a la Revolución Francesa y por ahí más recientemente a la posguerra mundial, el año 48 con la Declaración Universal de Naciones Unidas. También para los militares y para los que acompañaron a los militares en la gestión universitaria de entonces, que muchos de ellos eran docentes universitarios que estaban funcionando en ese momento. Vos los mencionás un poco en el trabajo. Los derechos humanos tenían una dosis de relatividad importante. Me acuerdo que
yo hice el servicio militar en el 78-79 en Buenos Aires. Y los militares distribuían entre la propia tropa y hacia el público un cartelito, una de esas cosas que se pegan en los autos que decían: los argentinos somos derechos y humanos, en relación a las investigaciones que estaba llevando la presidencia de Estados Unidos, en ese momento era Jimmy Carter, en relación a las denuncias por violación a los derechos humanos que se hacían en la Argentina. Pero bueno, el tema de los derechos humanos y cuáles derechos humanos y hasta dónde y cómo es una discusión permanente y una discusión de disputa ideológica permanente, que la tuvimos cuando llegó Alfonsín. Parecía que con los derechos políticos lográbamos todos los derechos humanos posibles, ¿no? Alfonsín decía: con la democracia se come, se educa, se cura, dando la sensación, bueno, con la democracia vamos a resolver todo. 40 años después, con 50% de la población sumergida por debajo del nivel de pobreza, nos damos cuenta que no resuelve todo, y que hay derechos humanos que están siendo vulnerados, y que por ahí no aparece en la dimensión política del derecho a la libertad, o el derecho a sobre todo eso, el derecho a la libertad individual. Pero hay otros derechos como esto: el derecho a la posibilidad de estudiar, el derecho a la posibilidad de un acceso a salud pública, a trabajo, a vivienda digna, etcétera, que están muy poco respetados, ¿no? Entonces también nos hace pensar que la democracia y el Estado de Derecho, no bien terminada la dictadura, y todos tuvimos esa sensación y ese sentimiento que era una bocanada de oxígeno importantísimo para la vida cotidiana, como que no es suficiente, ¿no? Y es necesario poner, sobre todo en la universidad, poner en discusión el modelo de sociedad. Un modelo de sociedad donde, otra vez, a pesar de que toda la población financia la universidad para que sea gratuita y de libre acceso, el 90% está fuera de la universidad, o fuera de las posibilidades de llegar. Bueno, creo que es un poco la idea de debatir en este seminario la vigencia y la necesidad de trabajar muy, muy intensamente dentro de la propia universidad la discusión sobre los derechos humanos, sobre sus alcances, sobre sus potencialidades y sobre sus limitaciones actuales. Bueno, creo que la investigación de Jorge lo que nos habla también es de eso: es decir, el relativismo cultural muchas veces de cómo se encuadran esos derechos humanos. Por suerte, y llevamos 40 años de continuidad histórica, cosa que es la primera vez que se tienen 40 años de democracia en la República Argentina, sin interrupciones. Bueno, eso creo que nos profundiza esta sensación de las libertades civiles y políticas personales individuales. No nos resuelve el colectivo. Bueno, creo que esa es una discusión que nos merecemos dar adentro de la universidad, en las distintas cátedras, en los distintos espacios, sobre todo cuando los poderosos, el poder económico dominante, que fue el que produjo el golpe de Estado para garantizarse el poder y evitar cuestionamientos como los que se señalaban ayer en el acto, que habían generado los movimientos de las ligas agrarias, al poder monopólico de las agroindustrias y demás. Cuando el poder dominante logró instaurar con la dictadura este proyecto de un aniquilamiento para siempre de cualquier resistencia popular al dominio hegemónico, de repente también esos sectores se han dado cuenta que lo pueden hacer en democracia, una democracia que está relativamente cooptada por el poder económico, por el poder judicial, por el poder mediático, y acompañado, cuando es necesario, por la embajada norteamericana.
Entonces han encontrado también el camino que en democracia y respetando los derechos humanos básicos que establece la Declaración de Naciones Unidas, también se puede seguir manteniendo la expoliación al trabajo, a los trabajadores y el saqueo de los recursos naturales de un país. O sea que podemos seguir teniendo un carácter de economía dependiente, semicolonial, aún en el marco del respeto de los derechos humanos, cosa que es un logro, es un hallazgo del siglo XXI, cosa que no se había podido realizar en el siglo XX, sino a través de dictaduras militares. Digo también como para pensar en un contexto mayor, no solo universitario, sino que la universidad al servicio de qué, al servicio de qué modelo de país y para qué. Entonces, bueno, cuando uno lo piensa con un modelo de sociedad más emancipador, se hace muchas preguntas que claramente no tienen otra respuesta que seguir trabajando por ampliar derechos. Tal vez las luchas más claras y más concretas que se están dando, más claras, diría yo, son estas por el movimiento de mujeres y diversidades, eh, la lucha por el respeto al ambiente, para evitar el cambio climático, etc. Son banderas bueno, que están a la orden del día y se están trabajando, se trabajan y creo que van logrando una adhesión interesante dentro de la sociedad. No está tan claro cuál sería el modelo de organización social que nos permita esto que estamos reclamando, ¿no? Acceso a ingresos dignos, trabajo digno, vivienda digna, educación digna, salud digna para el resto de la población argentina, y eso, bueno, son los debates que nos debemos como sociedad y como universidad. Sí, Ismael, adelante. Sí, mirá, yo pensando en lo que decía Laura, lo que dijo Javier y eso, veo al menos algo que me llama la atención ya hace mucho tiempo, quizás también tendría que ser un tema de investigación, la cantidad, al menos en Garupá y en Posadas, de o vicedirectores, secretarios de escuela o directores, te puedo decir, escuela jornada completa C27, Santa Inés, el Poli 21, docentes, escuela de adultos 19, Miguel Lanús, donde esos cargos, ¿no es cierto?, directivos, los ocupan todos ex o tenientes de reserva, personal en actividad. Hay uno acá, inclusive juega la pelota con él como secretario, pero me llamaba la atención, ¿no? Que él es el edificio del ejército que está ahí cerca de la 9 de julio, trabaja ahí por la mañana y es secretario en la escuela de adultos 19. Y así te puedo nombrar un montón, y ellos siempre están con el tema de otra vez el 24 de marzo, ¿por qué siempre a los policías? ¿Por qué siempre al ejército? ¿Por qué siempre esto? Que es como un contrapeso, y que constantemente para estas fechas, bueno, en mi caso que siempre le hablo a los pibes sobre el 8 de mayo, que es el Día Nacional de Gatillo Fácil y eso. O Ismael, lo que pasa es que es el docente piquetero, te van clasificando, y digo, ¿por qué esa cantidad que me llama la atención? Porque hay más de 35, 40 entre directivos y docentes que tienen ese doble trabajo, o son del ejército, o de gendarmería, de prefectura, o de la policía federal o provincial, en la educación, ¿no? Y siempre con esas ideas que bueno, ya está, o ahora empezaron, como está, parece de moda, el curro de los derechos humanos, te hablan de eso, ya está, las madres robaron mucho, tenemos que ver otra sociedad, y eso me llama la atención. Y bueno, por ahí son prácticas de la dictadura que quedaron y bueno, le hacen un contrapeso a la democracia, ¿no?
Sí, sí, yo coincido y digo, son debates pendientes. Lo loco es que desde algún sector político y apoyado por buena parte de la población, si no miremos el resultado de las elecciones del 2019, eh, bueno, buena parte de la población apoya ideas de ese tipo, digamos, ¿no? Lo cual también nos habla de la necesidad de los debates pendientes. Digo, yo creo que eso es, y de la batalla cultural que es permanente, ¿no? Permanente. Yo eso incluso lo imbrico con esta observación que hacía Jorge, de las prácticas actuales que hunden las raíces en estas matrices políticos, militares, culturales, educativas, al servicio de sentar estas bases, ¿no? De una racionalidad neoliberal, de una atomización social, de un resquebrajamiento de las formas de lo comunitario, y justamente por eso en el encuentro anterior hacía alusión a este articulito que escribí hace un par de años atrás, donde una de las constataciones que uno puede observar es que de todas las repercusiones que ha tenido el terrorismo de Estado vigentes a nuestros días, una de ellas, tal vez la más grave, es justamente la negación del estatuto humano de esos otros. Y lo digo con esa forma, ¿no? Acudiendo al inclusivo, al lenguaje igualitario, ¿no? Porque si hoy la lucha de las diversidades, la comunidad LGBTIQ+, está tan en boga, es justamente porque todavía siguen bregando por ese reconocimiento. Y eso está, digamos, muy de la mano con algo que también lo hablábamos anteriormente, ¿no? Este debilitamiento de las solidaridades, ¿no? Entonces, ahí François Dubet, cuando nos dice los procesos de desigualdad están intrínsecamente ligados a ese debilitamiento de las solidaridades sociales, y eso conspira contra formas de la fraternidad extendida, yo creo que nos está marcando un horizonte a largo plazo, por supuesto que sí, de cómo poder propender a restablecer esos vínculos, a salirnos de nuestros ámbitos inmediatos de participación, de intervención sociolaboral, de participación política, y tratar de construir un horizonte colectivo que inexorablemente tiene que estar anclado en transformar raizalmente este sistema, porque yo creo que hoy en esa evocación que hacía Javier, podríamos también sumar la conmemoración en diciembre de los 74 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y uno lee esos 30 artículos que si los respetaríamos, nuestra experiencia de vida sería otra, y no solamente de la vida humana, sino de nuestra relación con la naturaleza, que nos constituye, de todo lo otro viviente, de todo lo que tiene aliento vital. Entonces yo creo que las coordenadas están. El punto es que, lamentablemente, esas coordenadas son un imposible en tanto y en cuanto sigamos en este sistema de muerte. Porque el capitalismo, así como está practicado, es un sistema que niega la vida a la mayoría de la población mundial y que niega la importancia de la naturaleza que nos constituye y que otros pueblos nos han enseñado eso desde siempre. Entonces ahí está un desafío que es tremendo, ¿no? Porque yo creo que tiene mucha fuerza esa provocación que lanzó Frederick Jameson cuando dijo: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capital. Es una provocación, pero tiene mucho asidero, ¿no? Entonces, esto también un poco para pasarte la posta, Jorge, si quisieras hacer una recapitulación, si quisieras hacer una suerte de cierre, porque ya estamos pronto al horario, pero creo que ahí hay un horizonte difícil de lograr, ¿no? Pero no imposible. No, Javier, Alberto, creo que levantaste la mano. ¿Puede ser?
Sí, pero como es importante el cierre, cumplir con el No, horario, no, 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 importante no, escucharte. no, pero es importante, no puedo, había... puedo escribir en el chat y vos haces el cierre y ahí completamos bien. Está bien por mí. No, bueno, de parte mía, nada más que, bueno, saludarlos, agradecer a Alexis y a Javier y institucionalmente por este espacio. Me parece que, bueno, va en la línea de seguir trabajando, seguir bregando, seguir construyendo la Universidad Nacional de Misiones y el sistema universitario como un derecho humano básico, fundamental para todos y todas. Así que, bueno, gracias y a disposición. Seguramente a Alexis le pasó el trabajo, si alguien después alguna consulta, algo de eso, seguramente pueden pasarle mi correo, no hay ningún problema, a disposición para lo que necesite, ¿no? Los abrazo desde acá. Gracias, Jorge. Javier Alberto, tenés un tiempo hasta el cierre, ¿eh? Es importante tu palabra. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Estoy escuchando atentamente a Laura, a Javier, a Jorge. A mí me tocó, en lo personal, o sea, transitar varios lugares en donde la gente con la que compartía, digamos, espacio y otras cosas, digamos, o sea, asumían, o sea, justificativos, digamos, para lo que pasó con el terrorismo del Estado. Entonces, o sea, eh, lo hegemónico a lo que se refería Laura, digamos, o sea, tiene un despliegue, digamos, en el traslado de la información, en dejar una semilla de que se traslada, no se procesa y va generando comentarios, digamos, sin asidero o cuestiones, digamos, que justifican una muerte, no se justifica, digamos, o sea, eso creo que está fuera de discusión acá. Entonces, yo creo que el camino, una opción, eh, es siempre reivindicar el concepto de la disidencia. Más allá de que se ve en un contexto específico o más general, pero el concepto de la disidencia es importante porque quien haya participado en una situación de disidencia o quien haya formado parte de una disidencia, solo esa persona va a entender justamente, digamos, de qué está pasando la hegemonía. Entonces, eh, me parece interesante buscar en las personas, digamos, apelar a esa instancia de disidencia, justamente, digamos, para que lo comunitario, digamos, esto que decía Jorge, que nos debemos a la comunidad como personas instruidas en forma específica y especial para devolverle a la comunidad, digamos, lo que nos aportó, me parece que eh, esa cuestión es importante, digamos, reivindicar la disidencia, como un concepto y como una herramienta fundamental para el debate y para todo lo que tiene que ver con la retroalimentación como sociedad. Es todo. Gracias, Javier. Bueno, gracias a todos. Gracias, Jorge. Y bueno, creo que tal vez lo que nos queda es que entender que los derechos humanos no son una dádiva que se concede de una vez y para siempre, sino que están permanente en disputa y la tarea en democracia es ampliarlos en forma permanente, digamos, ¿no? La ampliación de derechos es el objetivo central de cualquier democracia que se va consolidando y se va fortaleciendo. Y pensar en esto, los 40 años de democracia, si bien para nosotros son importantes, no deja de ser una democracia joven, con muchas aristas, con muchas desigualdades todavía. Y bueno, la tarea que nos compete como ciudadanos y como universitarios es trabajar conscientemente y con el compromiso de que eso lo debemos ir mejorando cada día y con actitudes, con trabajo, con planificación y con organización. Me parece que ese es el mensaje que sería bueno que nos quedara después de esta conversación, de estas dos jornadas de conversación. Muchas gracias a todos. No sé, Alexis, ¿vos querés decir algo más? Muy brevemente, agradecer una vez más, agradecerles a quienes estuvieron participando en el aula virtual, respondiendo las preguntas,
y participando ahí, y por supuesto incentivar a quienes todavía no lo han podido hacer en la medida de sus posibilidades adelante, y bueno, gracias a todos, gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Jorge. Un Antes de que abrazo se grande. vayan, me gustaría reiterarles la invitación al encuentro presencial del día lunes, ¿sí? Con la profesora María del Rosario Badano, que va a ser a las 15 horas en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Así que quienes nos puedan acompañar serán muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, para encontrarnos, que es un encuentro en el marco de este curso, ¿sí? Para aquellas personas que no puedan acompañar de manera presencial, vamos a enviarle también el link, ¿sí? Para poder acompañarlo a través del canal de YouTube de la Facultad de Humanidades. Antes de cerrar, me gustaría agradecerle a los profesores Alexis y Javier, y puntualmente también al profesor Jorge, que nos acompañó hoy, me parece con un recorrido por su trabajo, por su investigación, y en el tema muy, muy interesante. Y recordarles, además de este encuentro, que no hay instancias evaluativas de procesos, sí trabajos de participación y de aporte y construcción colectiva, conjunto, pero sí al final vamos a evaluar, como lo decía el profesor Gortari en el inicio del encuentro anterior, una evaluación final en la que vamos a recopilar preguntas o ejes centrales de todos los módulos en la metodología de evaluación que nos signifique de mayor facilidad y accesibilidad para todos, todas y todes. Así que bueno, ojalá nos podamos encontrar el lunes, los esperamos, les esperamos.